Bueno, qué bonito estar aquí y escuchar tanto de la Antártica. Para nosotros como investigadores y funcionarios del Instituto Antártico, sin duda es un gran logro. Y desde el trabajo que hemos hecho desde la Cancillería, ver que esto está cada vez saliendo más es muy importante. Así que quería partir por eso. Así que aquí estamos desde Punta Arenas para hablar un poco de este tema de la Antártica. Hoy día en la mañana me preguntaban, oiga, pero usted que anda desabrigado. Yo le digo, pero sí, acá está bastante agradable en la mañana, le dije yo. Pero bueno, vamos a hablarle un poco, vamos a lo que vinimos. Vamos a partir por la parte más negativa. La Antártica, como hemos escuchado, la parte más bonita, no siempre estuvo asociada a la exploración, digamos, o a la ciencia, sino que estuvo asociada a la explotación de los recursos, a la investigación para buscar recursos para ser explotados. Y es así como partimos como humanidad, voy a decir partimos, extrayendo millones de toneladas de ballena. Primero desde los años 20 llegamos a casi 3 millones de toneladas. Y después cuando ya el recurso empezó a bajar nos movimos a los peces, ahí que se puede ver en rojo, y después al krill. Y debido a esto, a fines de los 70 y por el gran interés que había en esta nueva especie que se llamaba en esa época el krill, fue que se forma la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Lo dije fácil porque ya llevo desde el 2006 trabajando en esto, así que no se preocupen, no es fácil, así que cuesta. Que acaba de cumplir 40 años y que desde esa época, digamos, se dedicó a eso. Entra en vigor en el año 82. Se acuerda en el año 80, entra en vigor en el año 82 y se establece para proteger los ecosistemas marinos de la Antártica y el uso sustentable de sus recursos. Está basado, y una de las principales características de esta comisión es que tiene un órgano decisorio, que es la comisión, es el ente político, y el comité científico, del cual, en mi caso, como se mencionó ahí, yo soy el representante en el comité científico de Chile. Entonces, esta comisión está formada por 27 países y todos los países tienen a su comisionado y a su representante en el comité científico. Una de las principales características de la comisión es que basa sus decisiones en la mejor ciencia disponible. ¿Ya? El comité científico asesora a sus delegados y ellos, en esta instancia política, toman las decisiones. Y está todo basado, como les decía, en un principio precautorio para evitar y ecosistémico. No se trata solamente de un recurso, como les voy a hablar ahora, sino que la idea es proteger el ecosistema en sí. Se extraen recursos en Antártica, los principales son el bacalao, en este caso hay dos especies, el bacalao subantártico, que está asociado más a las islas subantárticas, y el bacalao antártico, que está digamos, más cerca en el océano austral propiamente tal. En términos de toneladas, estamos hablando de 15.000 toneladas y en términos de la especie antártica estamos hablando solamente de 5.000. Es bastante reducida en términos de precio, de valor, es mucho más importante. Sin embargo, la gran estrella, y que cada vez se escucha más, es la extracción del krill, que ya estamos hablando de más de 400.000 toneladas. Yo les decía, había un gran interés a fines de los 80, había una gran flota, la flota de la Unión Soviética, que eran muchísimos barcos, y que en esa época se hablaba como que el krill iba a ser el gran recurso alimentario de la humanidad. Pero esto se empezó a regular, se disuelve la Unión Soviética y las capturas caen, como pueden ver, bastante, y con el tiempo ha ido subiendo, pero no sobrepasa el límite de captura, que son cerca de 420.000 toneladas de un total que son 620.000. Podríamos decir, sí, las capturas son bajas, pero el problema, y como hemos escuchado, Antártica está cambiando. Antártica, y es importante decir, lo que pasa en Antártica no solo queda en Antártica, eso era un dicho que hoy día está conectado, ya no se puede jugar a lo que pasa en Antártica, solo queda en Antártica. Acá hay un ejemplo de la importancia que tienen las corrientes marinas antárticas y cómo estas aguas frías ricas en oxígeno se hunden y se transforman en esta especie de correa, digamos, transportadora que llega a todos los océanos del mundo. Hace unos días, salió este importante estudio en la revista Nature, donde las proyecciones dicen que esta corriente se va a hacer más lenta producto del calentamiento, del derretimiento de los hielos, por lo tanto el agua ya no se va a hundir, digamos, de la manera que se hacía normalmente. Y esto obviamente va a tener efectos sobre el resto del planeta. Nuevamente, lo que pasa en Antártica no queda en Antártica. Lo estamos viendo en las noticias cada vez más y nos está dando señales de alerta de
por qué tenemos que proteger Antártica. Muchas veces se dice, pero si Antártica ya está protegida, no necesitamos hacer nada más. Hay países que incluso son parte del tratado y que usan ese argumento. No, Antártica ya no es como la conocemos, ya no es como la conoció el presidente Gabriel González Videla cuando fue. Está cambiando, los que pueden ir a base Prat hoy día podrán ver que ya no es la misma. El hielo se está debilitando, todas las semanas estamos batiendo récord, especialmente este año, de cobertura del hielo. El hielo ya no está llegando a las áreas que ocupaba antes y también se hace más delgado. Aquí en colores más claritos son, digamos, el espesor. Hay ese tipo de cambios. La temperatura también está cambiando, en este caso son anomalías, es decir, la temperatura, digamos, sobre el promedio. Y podemos ver que justo, si se ven, hay un gran punto rojo sobre 5 grados más cálidos en la temperatura de la atmósfera en esa zona del mar de Weddell, específicamente. ¿Cuál es el problema? Antártica se caracteriza por su gran biodiversidad, especies únicas que evolucionaron en este ambiente absolutamente estable y frío y evolucionaron para eso. ¿Y qué está pasando? El ambiente ya no es así, como les decía. Es más cálido, tenemos olas de calor que las vemos en las noticias. Bueno, esas olas de calor está comprobado que ahora ya llegan al océano en Antártica. Por lo tanto, hay toda una rama de estudios que está tratando de entender un poco mejor cómo o qué va a pasar con los organismos, qué va a pasar con este calentamiento, qué especies se van a ver afectadas, cuáles podrían ser, como llamamos nosotros, ganadoras. Y ya hay proyecciones. Si se fijan en rojo, el efecto en la primera columna es el efecto del calentamiento del océano y está todo en rojo, eso significa que los efectos van a ser negativos. ¿Qué más claro que eso? Por otro lado, hay pérdidas por el mismo calentamiento, las plataformas van a colapsar, se va a derretir el hielo y va a haber más espacio y va a favorecer al fitoplancton que está en azul por el lado de allá. Pero eso no significa que todo sea totalmente positivo, esto es un balance constante. Hay interacciones entre los organismos y que haya más fitoplancton no significa que va a ser bueno, por ejemplo, para el krill. ¿Por qué? Porque van a florecer especies que normalmente o en el ambiente que estamos en equilibrio no son las que alimentan a este tipo de organismos. Entonces, desde Chile, digamos, se tomó una decisión ya en el año 2012 y Cámara específicamente decidió establecer una red de áreas marinas protegidas, es decir, áreas con protección adicional que permitan proteger sus recursos y los ecosistemas tan frágiles que están sometidos a cambio. En el año 2009 se adoptó la primera, arriba en las Islas Orcadas del Sur, una pequeña área, fue el primer avance, y posteriormente en el año 2016 podemos ver que se establece el AMP o la Área Marina Protegida del Mar de Ross, propuesta originalmente por Estados Unidos y Nueva Zelanda. Después de eso se han presentado varias propuestas más, en este caso 3. Paralelamente a esa época, desde el 2012 ya se discutía el área marina del dominio 7 o de Antártica Oriental, que lamentablemente aún está en discusión. El Tratado Antártico, que no lo nombré al comienzo y debía haberlo hecho, es un tratado, uno de los más exitosos que conoce la humanidad. Como digo yo siempre, gracias a la belleza del consenso, es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, eso ahora se va a transformar en un problema en la CRUMA o en CAMELAR, porque para adoptar protecciones extra, los 27 miembros tienen que estar de acuerdo. Y es por esto que estamos trabajando para proteger este tipo de áreas. Aquí un ejemplo, otra vez voy a hablar un poco de cómo la ciencia se transforma desde un paper que está aquí y tiene que pasar a los tomadores de decisiones para protegerlo. Esta es un gran área que se encontró en el Mar de Ross, donde peces de hielo, un pez muy característico de agua fría, se encontró un gran área de reproducción donde los adultos se encontraban protegiendo sus huevos. Estamos hablando de peces. Y hay un pequeño video de digamos, cómo se ve una especie distinta en este caso, pero corresponde al mismo grupo de peces de hielo. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? En conjunto con Argentina, trabajamos desde el año 2012, en su primer taller en Valparaíso, que se relacionó justamente aquí, se trabaja con nuestros colegas argentinos en establecer un área marina protegida específicamente en el dominio 1, que se llama, que corresponde a la península antártica. Así ha ido pasando el proceso, han ido apareciendo más canas, como podrán ver, y se podía haber puesto una foto. Y ya estamos en el año 2019. En el año 2017 se presenta la primera propuesta preliminar y en el 2018 se presenta una propuesta ya como tal sobre la mesa para discusión. Y aquí, si se fijan, la línea de tiempo se congela un poco porque del 2019 al 2022 seguimos con la misma propuesta presentándola año a año sin obtener el consenso porque básicamente hay países que
no están de acuerdo en proteger esta área. ¿Por qué? Porque les mostré ahí y les voy a mostrar un poquito más por qué es tan importante para otros países. Y como se ha mencionado aquí, hay una reunión en 2 semanas más, el día 19, una reunión especial, en realidad es la tercera que se hace, para de alguna manera destrabar esta discusión, esta gran discusión, y trazar una hoja de ruta que permita que los países que no están de acuerdo en este momento se pongan de acuerdo y podamos avanzar en nuestra propuesta. Así es como en el año 2017, como decía, a través de todos estos talleres se establecieron áreas prioritarias de conservación con una serie de objetivos. No estoy solo hablando del krill o del pez que le mostré ahí. Podemos ver arriba el área superior de la península, la zona del Bransfield, un área muy importante porque ahí se alimentan las ballenas, los pingüinos. Más al sur hay otros objetos de protección importantes, el fondo, organismos como les mostré ahí, de aguas frías, y hacia el sur hay colonias únicas de pingüino emperador, por ejemplo, que hay que proteger, que les voy a hablar en unos minutos. Y así esto, pasándolo al manejo, se transforma esas áreas prioritarias en 2 tipos de áreas de manejo. Un área de protección general, que son las más oscuras, que en ese caso la idea es que no se pueda pescar. La pesca va a continuar porque está establecida, pero la idea es moverla a otras áreas y manteniéndose dentro de los límites que acuerda la Comisión. Y otras áreas donde no se va a poder hacer este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de diferenciar cuáles son los cambios que son producidos por los cambios ambientales y cuáles son los que están influenciados directamente por el hombre. Por eso es importante establecer estos distintos tipos de áreas para poder entender de alguna manera qué está pasando. Como les decía, ¿qué tratamos de proteger? Se pegó el video. Este tipo de comunidades únicas, diversas, de fondo marino, de profundidad, en este caso no es tan profundo, pero son 80 metros, con organismos de aguas frías, esponjas, poliquetos, todas de evolución y de ciclos de vida muy lenta, y que dependiendo de la temperatura del fondo pueden cambiar completamente, donde en aguas de sobre 1 grado Celsius, por ejemplo, pueden dominar los erizos, los cuales regulan toda la comunidad, o pueden dominar las esponjas de agua fría, digamos, que son mucho más lentas en crecimiento. Vamos a llegar a los pingüinos. Seguro mucha gente ya estaba esperando por qué no había nombrado a los pingüinos. No se preocupen, viene preparado con los pingüinos. Los pingüinos también están sufriendo en distintos niveles los cambios. Tenemos especies como el pingüino Delia, que generalmente aparece en las noticias porque sí está sufriendo. Aquí vemos en colores verdes poblaciones que están bien, digamos, sanas, y en rojo las que no la están pasando bien. Y si vemos en una tendencia, podemos ver esa línea azul va cayendo, ¿ya? Entonces, es de común acuerdo que en general el pingüino Adelia no la está pasando bien. Tenemos el pingüino barbijo que tiene igual un patrón, si se fijan, distinto, también una tendencia negativa. Hacia el norte de la península no la está pasando bien y hacia el sur está un poco más estable. Y después tenemos a nuestro amigo Papúa que está acá, que está estable y si se fijan está mucho más en verde, pero no así más al sur de la península. Como ven, hay zonas donde el ambiente está produciendo un efecto distinto y por eso es tan complejo establecer la protección. Y por el otro lado, ¿qué pasa? La comida, algunos de estos pingüinos solo se alimentan exclusivamente de pingüino. De krill. Retrocedamos, cortemos esa parte, por favor. Aquí vemos el krill. ¿Qué pasó el krill? El calentamiento del océano, que si bien ha sido lento aún, ha hecho que el krill se está comprimiendo. Ahí hay este gráfico muestra un poco cómo eran las islas subantárticas y la península y estaba ampliamente distribuido el krill. ¿Qué está pasando ahora? Se está comprimiéndose al sur. ¿Por qué? Porque básicamente no le gusta el calor, no le gustan las temperaturas con mayor. Entonces eso está afectando de alguna manera a algunas poblaciones de pingüinos que solo se alimentan de krill. En cambio otras, como estos amigos, ellos pueden comer peces. Por eso estaba pensando en la comida. Entonces tienen un poco de espacio para alimentarse. Por otro lado, están esos efectos ambientales, digamos, sobre los organismos y también el mismo ambiente los puede afectar. ¿Qué pasa al norte, los que han estado en el norte de la península? Hoy en día se ve mucha más precipitación líquida, se ve lluvia. Y eso en la época reproductiva les puede traer grandes problemas a los pingüinos que están preparados para la nieve, no para la lluvia. Entonces esto produce a veces mortalidades de polluelos en la época de reproducción.
Lo mismo, ustedes me pueden decir, pero están preparados para la nieve, pero no para la nieve en verano. Este es un gráfico del número de pollos de una población y miren lo que pasa en una tormenta de nieve fuera del lugar que ocurrió en enero de ese año. Pasa esto, de nuevo, otra mentalidad. La variabilidad ambiental que se está viendo en la península es muy fuerte y está produciendo este tipo de alteraciones. Ahora sí llegamos al krill. Como les decía, se extrae, es uno de los organismos más abundantes del planeta, llega a 400 millones de toneladas, de las cuales se extraen anualmente cerca de 350.000. Ustedes dirán, y por muchos años se manejó la pesca así como, pero estamos bien, estamos menos del 1%, 0,3%, todo bien, no hay que revisar mucho, sigamos así, monitoreamos a los predadores, pero el ambiente está cambiando. ¿Y qué ha pasado? Por los mismos cambios ambientales, los barcos tienen más espacio, hay menos hielo marino, pueden llegar más al sur, más rápido, pasar más tiempo, se ha formado una concentración. Por lo tanto, el problema no es cuánto se está extrayendo, sino dónde y cuándo se está extrayendo. Aquí era como se veía en los 80, todo muy hacia un poco más abierto, el Drake. De a poco nos fuimos moviendo, las capturas van subiendo, el color rojo ahí la escala es de 20 toneladas y ahora ya estamos en 130 toneladas por kilómetro cuadrado. Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Se acuerdan donde yo le mostré y le hablé del Bransfield? Ahí es donde está el punto caliente, se puede decir, el hotspot de captura. Y por eso es que hay que volver a proteger, digamos, las colonias de ese lugar. Ahí podemos ver en rojo cómo los lugares donde la pesca obtiene el krill, que coincide, como les mostraba, con los lugares donde los pingüinos se alimentan. Y es ahí donde está el mayor problema. Por eso, como les mostraba, planteamos estas áreas protegidas cerradas o de protección general, como en todo el lado sur, que la idea es que no exista esa actividad. Y por eso también es tan importante, por ejemplo, la red de bases que tenemos, el caso de la renovación de las bases científicas. Ahí arriba tenemos la base Escudero, que es la principal base chilena. Al centro tenemos base Yelcho, que es una base mucho más pequeña, pero también se planea, digamos, modernizar. Y quizás la más importante, porque miren toda el área que queremos proteger, es la base Carvajal, que es un gran proyecto que se está discutiendo en este momento, que va a ser muy importante en conjunto con el rompehielo que nombró el almirante recién, que nos va a permitir movernos hasta toda esa zona mucho más al sur, donde actualmente es imposible llegar. ¿Y por qué es tan importante llegar? Tenemos esta otra especie que no había nombrado, que es el pingüino emperador. Hay muy pocas colonias en el lado occidental de la península. ¿Dónde están? Precisamente en el área donde queremos proteger. Ahí arriba hay un punto, no voy a llegar, pero está aquí. Esa colonia está ahí. Como ven, es un área muy importante, esta zona de protección de general, donde nosotros necesitamos tratar de llegar y estudiar y seguir un poco qué va a pasar con el pingüino emperador. A diferencia de los pingüinos que les mostré antes, estos pingüinos no lo están pasando nada bien. Este es un ejemplo de foto satelital. Si se ven ahí en los círculos, son manchas del guano de los pingüinos, y donde, este caso en la colonia de la isla Smiley, llega ahí cada año, el 2019, el 2021, y se ve la mancha oscura. ¿Y qué pasó el 2022? No había hielo marino. Por lo tanto, no pudieron reproducirse en el momento en que se reproducen normalmente. Otro ejemplo, la isla Verdi, o la entrada Verdi, que está también justo en el límite sur de la propuesta de área marina protegida. Esa es una imagen hasta el 2022. La extensión de hielo sigue bajando, sigue batiendo récord, y aquí tenemos, y si se fijan en la línea naranja de ese mapa, ese es el promedio de la cobertura del hielo marino, y se podrán ver lo bajo que estamos este año. Esta foto es del mes pasado, de mayo de 2023. De nuevo, la colonia de ese año, de ese lugar, si se fijan, de nuevo no tiene hielo marino, por lo tanto, quién sabe dónde andan esos pobres pingüinos en este momento. Por lo tanto, es muy importante, como les decía, lograr el acuerdo, porque si bien Antártica está protegida, los cambios están pasando, están sucediendo. Las especies, ya sea por efecto indirecto del humano o por efecto directo del ambiente, por el efecto de los humanos sobre el calentamiento, están produciéndose cambios. Y es por ello que digamos, ya no puede ser más evidente, la evidencia es sumamente clara, es el momento de actuar. Hay una crisis climática, como se llama. Por lo tanto, es importante crear este tipo de protección extra que separe estas actividades y nos permita entender qué está pasando y sobre todo darle oportunidades a estas especies que yo les contaba evolucionaron por millones de años en un ambiente
muy estable, que ya no lo es o ha dejado de ser, y por ello es que necesitamos que ojalá el próximo junio, perdón, ya estamos en junio, en 2 semanas más, tenemos la gran reunión de Santiago donde esperamos poder avanzar y ojalá tener buenas nuevas prontamente. Así que les dejo este mensaje y esperamos vamos a seguir trabajando para lograr, digamos, el acuerdo de los 27 países que protejan en este territorio. Gracias.